Comienzo contándoles una historia que se sitúa en la época medieval, en donde los países o los reinos eran gobernados por reyes. Resulta que hay un rey cuyo uno de sus siervos, uno de sus, aquel que estaba encargado de su seguridad personal, el jefe de su guardia personal, se convierte al cristianismo. Y este hombre, ahora convertido al cristianismo, tiene una nueva cosmovisión de la vida, una nueva manera de ver la vida. Siempre decía una frase, repetía una frase ante las diferentes circunstancias o problemas o vivencias que uno podía tener en la vida. Y la frase era: Dios es bueno, Dios es perfecto y tiene todo bajo control. ¿Sí? Esa frase la decía todo el tiempo ante cualquier circunstancia que tenía en la vida. Y el rey le llamaba la atención y a veces hasta le molestaba que tuviera esta actitud tan positiva y que siempre mencionara esta frase, ¿no? Como descansando en el poder y en la guía y en la manera en que Dios direcciona las cosas en la vida, ¿no? Entonces, un día salen de cacería, o sea, sale el rey de cacería y va con su séquito, ¿verdad? Con su guardia personal que los acompañaba, y va su siervo, que era el cristiano, que era, digamos, el líder, el jefe de la guardia personal. Bueno, el asunto es que las cosas no salieron como se pensaba. Un animal termina atacando al rey y le termina cortando, ¿verdad? Prácticamente dos falanges de un dedo, prácticamente todo el dedo, ¿sí? Y entonces el rey se enoja mucho, ¿viste? Se enoja mucho y dice: pero ¿cómo han permitido que pase esto? Está desorganizado, miren, me falta un dedo ahora. Y entonces el siervo, que miraba las cosas de otra manera, ¿sí? Ahora con una mirada desde la perspectiva de Dios, le dice que no se preocupa, le dice: rey, dice, querido rey, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es perfecto y todo lo que ocurre es para nuestro bien. Pero el rey esa contestación no le agradó para nada y se enojó mucho con el siervo, y entonces le dijo: bueno, si tu Dios no puede ser tan bueno ni tan perfecto, porque si hubiera sido bueno no hubiera permitido que un animal me ataque y me corte el dedo. Así que hizo, metió a la cárcel al cristiano, así, al jefe de la guardia, de su guardia personal, lo metió a la cárcel. Pero bueno, al rey le gustaba mucho la cacería, así es que tiempo después viaja a un país bastante lejano, ¿sí? A un país africano, porque quiere cazar ciertos animales que existen en ese país. Y mientras están ahí incursionando en plena cacería, se encuentran, ¿sí? Se topan con una numerosa tribu, ¿sí? De personas ahí oriundas de África, de ese sector de África, y resulta ser que estos hombres eran caníbales. Superados en números, ellos no pudieron defenderse y fueron tomados todos, que fueron capturados como prisioneros. Esta tribu se entera de que este hombre es un rey, es un rey, ¿verdad? Entonces dice: ¿qué mejor ofrenda a nuestros dioses que ofrendar a este hombre como rey? Y esta tribu también tenía la costumbre de ofrendar, hacer ofrendas a sus dioses y después comerse esas ofrendas. Se sabía que estas personas eran caníbales o podían llegar, no tenían ningún problema en ser caníbales. Así que lo preparan al rey, lo adoban un poco ahí, lo van a, lo van a ofrecer en sacrificio para luego, a sus dioses, para luego comérselo. Y resulta ser que descubren que al rey le faltan dos falanges de un dedo. ¿Sí? Tenía un dedo corto acá, le habían cortado un dedo. Y en ese momento se dan cuenta de que no pueden ofrecerlo al rey como ofrenda a sus dioses y luego comérselo, porque no es una ofrenda perfecta, le está faltando un dedo, no es una ofrenda perfecta. En fin, en definitiva, no lo pudieron ofrecer y finalmente fueron liberados y él, gracias a unos aliados, fue liberado y él pudo volver a su reino. Y entonces ahí él, reflexionando durante el viaje, reflexionaba, volvió a encontrarse con el cristiano, que era había sido el jefe de seguridad de su equipo de seguridad ahí, y va a hablar con él, ¿no? Y le dice: realmente he pensado mucho en lo que me dijiste, de que Dios es bueno, de que Dios es perfecto y que Él tiene todo bajo control.
Y he pensado mucho. ¿Por qué? Porque si a mí no me hubiera faltado un dedo, si en aquella otra ocasión ese animal no me hubiera comido el dedo, en esta ocasión a mí me hubieran ofrecido a los dioses y me hubieran comido. O sea, gracias a que en aquella ocasión un animal me ataca y me come un dedo, ahora yo salí vivo de esta, que no tenía escapatoria. Así que yo entiendo, dice, o estoy empezando a entender, que sí, que parece que Dios es bueno, que Dios es perfecto y que tiene todo bajo control, o que todo lo que nos ocurre, o sea, como tiene todo bajo control, todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Bueno, el cristiano se alegró mucho de que el rey reflexionara y tuviera este concepto de Dios. Pero el rey le dice, pero aún tengo una duda. Si Dios es bueno, si Dios es perfecto y Él tiene el control de todo, ¿por qué permitió, en un acto de injusticia, que yo te colocara en la cárcel y que pasaras todos estos meses de manera viviendo miserablemente en la cárcel? ¿Por qué si Dios es bueno, es perfecto y tiene todo bajo control, o todo lo que ocurre finalmente termina siendo para nuestro bien, por qué permitió esta injusticia, que vos estuvieras tanto tiempo en la cárcel? Y el cristiano, lleno de sabiduría, le dice, porque yo tengo todos los dedos. Y si lo hubiera acompañado a usted a África, a usted no se lo hubieran comido, porque a usted le falta un dedo, pero a mí sí. Por eso, Dios es bueno, Dios es perfecto y tiene todo bajo control. Una historia muy interesante, una historia me pareció muy interesante. Y esta historia la quiero usar como un disparador para compartir con ustedes el concepto de control. Lo he compartido muchas veces, creo que es un tema que cada tanto hay que repetirlo porque es algo que nos aqueja todo el tiempo, y me refiero al deseo, al anhelo, a la gran necesidad que tenemos de tener el control de todo, tener el control de todo. Miren, siempre doy o suelo dar este ejemplo. Para mí una de las mejores y más sencillas maneras de demostrar ese anhelo profundo que tenemos de tener el control de todo, tiene que ver con que nosotros, en nuestras oraciones a Dios, en nuestras peticiones que le hacemos a Dios, nuestras peticiones están plagadas, llenas, ¿sí?, de aquellas cosas que nosotros no podemos controlar. Aquellas cosas que nosotros sí podemos controlar, ni las mencionamos. Tal vez podemos llegar a agradecer por alguna, tal vez, porque a veces ni siquiera eso. Pero nuestras oraciones siempre están llenas de aquellas cosas que no podemos controlar. Si nuestros hijos van por mal camino, si no tenemos trabajo, si no nos alcanza el dinero, si tenemos alguna enfermedad, si tenemos alguna angustia, si tenemos problemas familiares, si sufrimos de violencia, ¿me entienden? O alguna injusticia. Cosas que nos suceden que yo no puedo controlar, por ende no las puedo solucionar. Nuestras oraciones están plagadas, llenas de ese tipo de cosas, de esos temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acudimos a Dios para que Él controle esas situaciones que yo no puedo controlar. Porque tenemos una profunda necesidad de tener el control de todo lo que nos pasa. La realidad, cuando uno ve la Biblia, la gran revelación de Dios y este libro maravilloso que Dios nos dejó, que es nuestra guía realmente en nuestra vida, vemos que algunas personas en la Biblia que tuvieron una relación, la Biblia de alguna manera nos muestra cómo diferentes personas o incluso naciones o pueblos se relacionaban con Dios. Por ejemplo, en el caso de Jacob. Jacob tenía un deseo ardiente, una necesidad imperiosa por poder por tener el control de su vida. Y aunque Dios ya le había prometido desde antes de nacer que él iba a ser el líder del clan familiar, ¿sí?, que el mayor lo serviría a él, el mayor era su hermano Esaú, ustedes saben que él fue mellizo con Esaú, él quería tener el control, ¿no? Y, 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 y le molestaba, y a la mamá parece que también, le molestaba que la promesa de Dios se tardara, según sus criterios de tiempo, ¿no?, en cumplirse. Entonces intentó
quitarle la primogenitura a su hermano con el guiso de lenteja, ustedes conocen la historia. Finalmente también va a engañar a su padre, ¿sí? Haciéndose pasar por su hermano, para poder robarle la primogenitura, porque quería tener el control de las cosas. Él quería, Dios le había dicho que iba a ser el líder y él no iba a esperar a que Dios cumpliera esa promesa en sus tiempos y con su poder. Él quería tener el control de eso y se recurrió al engaño y a la coerción, ¿verdad? Para poder tener el control de las cosas. La realidad, pues, ustedes conocen la historia, esto lo vemos desde Génesis 25 en adelante, ¿sí? Él sufrió mucho por esto e incluso tuvo que huir de su casa porque su hermano, al enterarse de estos engaños, lo quería matar, ¿verdad? Pero Dios le hace una propuesta muy interesante. Me gusta mucho la fidelidad de Dios. Tus pecados, mis pecados, no hacen que Dios me deje de amar. ¿Sí? Sí puede ser que Dios tenga que, digamos, modificar el plan que tenía para nuestra vida. Digamos, el plan tendrá que tomar una curva, sí, no ser tan directo, pero Él nunca nos deja de amar y nunca deja de tener propósito para nosotros. Fíjense, Él en plena huida, ¿sí? Él se acuesta en un lugar, ustedes conocen la historia, Él va a llamar después Betel a ese lugar, y Él tiene un sueño, y en Génesis 28, 14 y 15, dice, en ti, en el sueño, Dios le dice a Jacob, en ti serán benditas todas las naciones. Yo estoy contigo. Voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Qué interesante. Jacob, en medio de su vida, porque está cosechando las consecuencias de sus terribles decisiones, Dios le dice, yo te seguiré acompañando, no te he abandonado porque has tomado malas decisiones, no te he abandonado porque has recurrido a pecados para poder tener el control de tu vida, y dice, yo no te abandonaré sin cumplir o hasta no cumplir lo que te he prometido. Dios le había prometido que Jacob sería el líder del clan familiar desde el cual luego nacería Jesucristo, ¿verdad? El Mesías. Bien, pero Dios tardó 20 años en cumplir esta promesa y esos 20 años fueron necesarios, obviamente muy necesarios, para que Jacob se diera cuenta de que nunca iba a tener el control de su vida. Ustedes repasen la historia de Jacob, es increíble, ¿no? Él siempre intentando tener el control de aquí y de allá, engañado por este, engañado por aquel otro, y bueno, mil cosas. Pero esos 20 años fueron suficientes o necesarios para que él entendiera que nunca iba a tener el control en la vida. Es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no vamos a tener el control de nuestra vida, no lo tenemos, lo anhelamos, pero no lo tenemos. Miren, en el ejemplo de Jacob vemos que él sería una bendición para las naciones, ¿sí? Pero no porque él pudiera hacer algo, que era el plan, era la manera en que él encaraba la vida, sino porque Dios lo había prometido. En Génesis 28:15, como recién leímos, Dios prometió que él sería una bendición para las naciones, porque Dios lo había prometido. No porque Jacob pudiera hacer algo, no porque Jacob tuviera el control de todo, sencillamente porque Dios lo había prometido. Entonces, tenemos que tener esa mirada de la vida. Dios tiene grandes planes para vos, pero esos planes no dependen tanto de lo que vos haces, sino de la promesa que Dios te ha hecho de que te va a utilizar, ¿sí? Para bendición de otros. Eso no quita que no tengamos que hacer nada. Obviamente hay lugar para el esfuerzo, para el trabajo y para la acción, pero no depende de la acción, ¿verdad? Proverbio 21:31 dice, el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo tiene que alistarse, el guerrero tiene que montarlo, hay que salir a la batalla, pero el que da la victoria, el que tiene el control de todo, el que va a dirigir todo, la garantía, ¿sí?, de que podemos hacer algo para el Señor y para beneficio del prójimo, es la promesa de que Dios estará con nosotros y de que Él lo va a hacer por medio de nosotros. Somos solo instrumentos. Miren, a los chicos, a los niños, nosotros tenemos que alentarlos para que hagan las cosas. ¿Vieron? Nosotros cuando son chiquitos tenemos que alentarlos y decir, vos podés, dale, tenés el valor, vos tenés la capacidad y los alentamos para que hagan cosas, ¿sí? Por sí mismos. Esto es vital, es importantísimo en el desarrollo del chico, porque vemos en el caso contrario,
cuando nosotros tratamos a nuestros niños como inútiles, como no podés, como no servís para nada, eso crea en ellos eso, justamente la idea, el concepto de que son inútiles, no sirven para nada, crecen con una autoestima muy baja y crecen, ¿verdad?, sin la confianza necesaria ni la seguridad necesaria para enfrentar la vida, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos alentemos a que pueden y los acompañemos en ese proceso para que ellos aprendan a desenvolverse solos en la vida. Pero este tú puedes, este vos podés, tiene un límite. Obviamente tiene un límite. Y si nosotros, a medida que vamos creciendo, no vamos entendiendo este límite, que esta frase tiene un límite, entonces vamos a caer en el otro extremo de vivir tremendas frustraciones porque queremos hacer cosas que no estamos capacitados para, de alguna u otra manera, para hacerlas. Una de las frases más cuestionables que yo desde hace muchos años o algunos años escuchamos es: vos podés hacer todo lo que te propongas. A ver, suena muy lindo, es románticamente linda, es muy motivadora, pero no es real, no es real. Vos no vas a poder hacer todo lo que te propongas. Lograrás hacer un montón de cosas, pero todo lo que te propongas, ¿me entienden? Es una frase que invita, o sea, bien usada es motivadora, pero mal usada invita a tener una vida llena de frustración, ¿sí? Miren, repasemos un poquito la vida de Gedeón. Uno esto lo puede encontrar desde Jueces 6 en adelante, ¿sí? Dios lo invita a Gedeón, ¿sí?, a que lidere un ejército, resumo, ¿no? Ustedes lean la historia que es maravillosa, que lidere un ejército de 300 hombres contra 135.000, que era una coalición de naciones que se enfrentaban ahí, que venían al territorio de Israel a saquear en tiempos de cosecha. Y esto venía pasando desde hacía muchos años, ¿sí? Ahora, cuando uno lee la historia, es interesante porque Gedeón no tenía el ánimo, no tenía la valentía, no tenía el deseo, ni tenía el ejército para enfrentar a sus enemigos. No lo tenía. Lo que sí tenía era una profunda capacidad de dudar. En diversas ocasiones él manifiesta sus profundas dudas y le pide a Dios pruebas de que realmente es así. Es muy interesante la historia, la pueden leer. Entonces, fíjense, no tenía nada que ofrecer para poder tener la victoria sobre esa batalla tan desigual, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que tenía lo incapacitaba más. ¿Qué es lo que tenía? Duda. Dudar, una capacidad increíble de dudar. Entonces no tenía nada para garantizar que él podía vencer en esa batalla tan desigual, y lo que sí tenía, que era la duda, lo incapacitaba aún más. Ahora, yo llamo esto, y esto lo vemos en varios casos de la Biblia, yo llamo esto vivir en el vacío o enfrentar las dificultades de la vida en el vacío. ¿Qué vacío? El vacío de atributos personales, el vacío de recursos humanos, el vacío de recursos materiales, vacío de capacidades en todas las áreas de la vida para enfrentar la vida. Dios llama, y esto lo vemos en la Biblia en diversas ocasiones, Dios llama a personas a que enfrenten grandes desafíos, y si sirve para los grandes desafíos, sirve para los pequeños también, en el vacío. Personas que no tenían la capacidad, ni los recursos, no los tenían. Vemos esto también en el caso de Josué, cuando tenía que conquistar Canaán. Vemos esto en el caso de Moisés, cuando fue llamado como instrumento de Dios para liberar a los israelitas de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos. Los discípulos del Nuevo Testamento. En Mateo 28 dice: evangelicen todo el mundo. Todo el mundo. Eran un puñado, no tenían recursos, no tenían dinero, no tenían educación, no tenían nada de influencia. Eran perseguidos, ¿me entienden? Afrontar los desafíos de la vida, desde los más grandes a los más pequeños, desde el vacío de los atributos y de las posibilidades para tener éxito. ¿Qué es lo único que tenía Gedeón? Y lo dice Jueces 6:12, dice: y el ángel del Señor, que sabemos que es Jesucristo, le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. ¿Cuál era la única garantía de que de que Gedeón podía tener éxito? La presencia de Dios. El Señor está contigo. Es así. Igual que en Jacob, ¿sí? Yo te acompañaré, no te dejaré, estaré contigo.
y no cesaré hasta, no dejaré de perseverar hasta que cumpla mis promesas, mi propósito con tu vida. ¿Me entienden? La clave no tiene que ver tanto con los recursos, aunque son necesarios. La clave tiene que ver con la presencia de Dios, con la bendición de Dios en nuestra vida. La mayor bendición que podemos tener de Dios es su presencia. A veces pensamos que la mayor bendición que podemos tener de Dios es recursos materiales, salud, y esos son bendiciones, pero miren, la mayor bendición es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que garantiza todo lo otro. En la presencia de Dios, digamos, trae consigo todas las otras bendiciones que son obviamente menores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por tener la mayor bendición que puede venir de Dios, que es su presencia. No echar a Dios de nuestra vida con nuestras rebeliones, con nuestra desobediencia, con nuestra testarudez, siguiendo nuestros caminos creyendo que son mejores que los de Dios, siendo humildes y aceptando a Dios, aceptando su plan. Esto es lo que la Biblia llama en Mateo 16, 24, negarnos a nosotros mismos para aceptar la propuesta de Él. Miren, la propuesta de Dios es que nosotros vivamos sin tener el control de nuestra vida. Una locura. O sea, humanamente hablando, es una locura. Esa es la propuesta de Dios. Yo quiero que vivas, dice Dios, sin tener el control de tu vida, pero confiando en que en mí, porque yo tengo el control, dice Dios. Ahora, nosotros, cuando entendemos esto, nos quedamos como con dos opciones. O abandonamos voluntariamente la idea de querer tener el control de nuestra vida, lo que nos lleva al estrés, a la angustia, al insomnio, a la depresión, ¿sí? A un desgaste mental brutal, o si no, tendremos que esperar que la vida nos ponga en situaciones tales que nosotros, a fuerza de dolor y de golpes, reconozcamos que no tenemos el control. Y aceptemos la propuesta de Dios, que Él quiere guiarnos y él sí tiene el control la capacidad de controlar nuestra vida. Me gusta esto, me gusta esto en el ejemplo que encontramos en los tres jóvenes hebreos que fueron echados al horno de fuego. Esto está en Daniel 3, capítulo 17. Es muy interesante lo que ellos dicen. Y este pasaje refleja perfectamente lo que acabo de decir en cuanto a cederle a Dios el control de nuestra vida. Dice, ustedes saben que ellos iban a ser echados al horno de fuego si no adoraban al rey. Ellos jamás iban a adorar al rey porque eso es idolatría y ellos nunca iban a ser infieles a Dios. Dice Daniel 3:17, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese caliente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún así, perdón, pero si aún así no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que ha mandado a levantar. Dios tiene el control. Le hemos cedido el control de nuestra vida a Dios. ¿Él puede librarnos? Claro que sí. Pero si decide no librarnos, igual no vamos a adorar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Y si nos toca morir, Dios ya resolvió el tema de la muerte, así que volveré a ver a Dios cuando Él venga a buscarnos en su segunda venida. Dios tiene el control de todo porque ha resuelto incluso el concepto de la muerte o el problema de la muerte que nosotros obviamente no lo podemos resolver. Termino con una cita muy bonita del libro Ministerio de Curación, página 389. Excelente, una bella cita que es bueno que vos la puedas tener. Dice, hablando de la vida de Cristo, la presencia del Padre rodeaba a Cristo. Y fíjense lo que dice ahora. Y nada le sucedía que Dios, o sea, nada le sucedía a Jesús, que Dios en su infinito amor no permitiera para la bendición del mundo. Acá dice que todo lo que le pasaba a Cristo estaba dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios había entregado por completo el control de su vida a su Padre. Esto era fuente de consuelo para Cristo y lo es también para nosotros. ¿Qué lo consolaba a Jesús? Que todo lo que le pasaba sabía que estaba controlado por Dios. Impresionante. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le sucede viene del Salvador, que le rodea con su presencia.
Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Repito, ¿quién tiene esta experiencia? El que está lleno del Espíritu de Cristo y vive como Cristo. Esta es la invitación final que les dejo, que podamos entregarle nuestra vida a Dios, para que Él tome el control de nuestra vida, porque Él nos ama y tiene todo el poder y sabe lo que es mejor para nosotros. Deja de intentar tener el control de tu vida. Eso te lleva a la ansiedad, al estrés, a la angustia, a la depresión, al insomnio. Deja que Dios dirija tu vida, porque Él sí tiene los medios para hacerlo bien y para llevarte a buen puerto, para que tengas una vida feliz acá y para que también podamos estar con Él en la vida eterna. Amén.